La habilidad de estructurar un discurso es uno de los elementos que marca la diferencia entre un buen orador y un buen comunicador. Yo lo aprendí hace bastantes años, por las malas, en un evento en Ecuador. Durante 3 días se habían ido sucediendo ponentes internacionales. Todos hablábamos de nuestro trabajo, de nuestras experiencias, queríamos compartir los aprendizajes que habíamos obtenido con colegas de otros países, autoridades, de organismos públicos. Yo era la última ponente. Terminaba el día y terminaba el ciclo. Yo, por supuesto, lo había preparado, lo que yo entendía que era prepararlo, había hecho un PowerPoint diciendo primero hablo de esto, luego de lo otro y luego de lo de más allá y el cierre de conclusiones. La verdad es que en ese momento yo no tenía en la cabeza nada similar a estructura del discurso y tampoco pensaba que tuviera que preparar nada en especial, porque después de todo iba a hablar de algo que conocía perfectamente, iba a hablar de mi trabajo de todos los días. ¿Qué podía ir mal? Llega mi momento, subo tranquilamente, tengo que decir que yo en ese punto ya hacía mucho que había superado la presión a hablar en público, me encontraba perfectamente cómoda en el escenario, empiezo a hablar, el entusiasmo me gana, un tema me lleva a otro y de repente me doy cuenta de que estoy completamente perdida. No sabía por dónde iba y no sabía qué tenía que decir a continuación. Tuve un nanosegundo de pánico que decidió mi futuro como comunicadora. Y al final, ¿qué hice? Dije, señores, me he perdido por completo. No sé de qué estaba hablando. ¿Alguien es tan amable o estuvo tan atento de sugerirme por dónde tengo que seguir? El público se rió, muy simpáticos, alguien gritó tal cosa. Yo, perfecto, gracias. Y seguí a partir de ahí. ¿Qué aprendí en aquel momento? 2 cosas. La primera, que la honestidad y la transparencia siempre son mucho mejores a la hora de comunicar. Evidentemente, se podía haber notado más o menos que me había perdido, podía haber salido de alguna forma, pero yo creo que hubiera tenido los nervios dentro y se hubieran hecho patentes. Aquello realmente funcionó, la gente pensó que persona más normal, se ha perdido, sabe tanto que no saben ya ni por dónde cortar, pero evidentemente yo no me quedé satisfecha con esa actuación. Mi segundo aprendizaje fue que realmente es necesario tener clara en la cabeza la estructura del discurso. La estructura es como la brújula, bueno, ahora que somos más tecnológicos, es como el GPS que va a permitir que tanto la audiencia como nosotros sepamos siempre encontrar el camino de vuelta y sepamos siempre dónde estamos en cada momento. Lo que vamos a tratar en este breve espacio es lo que se conoce como estructura de los puntos clave del discurso. La estructura de puntos clave nos va a servir casi para cualquier tipo de comunicación pública que nosotros tengamos que hacer. Más larga, más corta, formal, informal. Es una excelente manera de organizar las ideas. Y tiene 2 grandes elementos que son los que vamos a ver aquí y a practicar después. El primero, los componentes de esa estructura. Y el segundo, las relaciones entre los componentes de esa estructura de puntos clave. ¿Cuáles son los componentes de la estructura de puntos clave? Son 3. El primero de ellos es el mensaje principal, la hipótesis que queremos desarrollar en ese momento. El segundo componente son los puntos clave de los que hablábamos en el título y son los argumentos que van a sostener ese mensaje o esa hipótesis principal que queremos plantear. Y el tercer componente son los ejemplos, las anécdotas y los datos con los que vamos a justificar los puntos clave, los argumentos. Vamos a ver cómo tiene que ser la relación entre todos esos componentes para que la estructura de nuestro discurso funcione. En primer lugar, los puntos clave, es decir, los argumentos, tienen que ser diferentes de lo que es la hipótesis o tema principal. Esto puede ser una obviedad, pero con frecuencia
Esos puntos clave, cuando no se tiene práctica, se convierten en meras reformulaciones del mensaje principal. Eso no sirve, eso transmite una sensación de barullo, de lío, no aclara nada al que nos está escuchando y es un mal uso de la estructura. Esto lo vamos a ver mucho más claro con un ejemplo. Imaginemos que el tema que queremos tratar o lo que queremos justificar es que hoy día es fundamental para las personas desarrollar habilidades emprendedoras. Y supongamos que se nos han ocurrido los siguientes argumentos. El primero, el mundo está cambiando tanto que las personas necesitan desarrollar nuevas habilidades. El segundo, que las personas emprendedoras tienen más opciones para hacer frente a los desafíos del entorno. Y el tercero, que puesto que los robots van a hacer los trabajos que veníamos haciendo nosotros, las personas vamos a tener que buscar otras opciones para generar ingresos. Si nos fijamos bien, realmente el argumento 1 y el argumento 2 no son argumentos, no están explicando o justificando el tema principal, están simplemente diciendo lo mismo, pero de otra manera. Y el tercero también viene a ser una reformulación un poco más concreta y de alguna forma es como el intruso en este grupo. Podría considerarse un argumento, como veremos no es tampoco idóneo porque no es algo definido sino que mezcla dos cosas diferentes que podrían, y luego vamos a ver, tratarse como argumentos distintos, pero vemos que en conjunto no estamos justificando esa hipótesis o ese tema principal. Otra cuestión importante es que los puntos clave sean diferentes entre sí. No solo tienen que ser diferentes del mensaje del tema principal, tienen que ser distintos entre sí. ¿Por qué? Porque en ocasiones se solapan o son lo mismo, dicho de distinta forma, o uno engloba a otro. Esto tampoco contribuye a la claridad del discurso. En este caso, el problema no es que los argumentos o los puntos clave digan lo mismo que el tema o la tesis que se supone que quieren demostrar, sino que no son lo bastante diferentes entre sí. Vemos el primero. El mundo del trabajo está cambiando mucho debido al impacto de los desarrollos tecnológicos. Bien, de momento es correcto. Es una de las razones que nos pueden llevar a demostrar el tema principal. El segundo argumento es: muchos de los trabajos tradicionales están desapareciendo porque pueden ser desempeñados con ventaja a través de la inteligencia artificial. Ahora ya estamos viendo el primer problema. Esto es un caso específico del argumento 1. Es uno de los cambios que se están apreciando en el mercado de trabajo. Y si el argumento 3 es que cada vez hay más personas que pierden sus trabajos y emprenden por necesidad, no por vocación, estamos introduciendo un elemento adicional, el hecho de que las personas no están preparadas, pero de nuevo estamos vinculando a algo de lo que ya estábamos hablando antes, que es cómo los cambios en el mercado de trabajo están impactando en las necesidades de las personas. Por una parte, tengamos claro, es lógico que los argumentos que vamos a dar estén relacionados, que tengan puntos de contacto. Después de todo, lo que están es apuntando a un objetivo común, que es demostrar nuestra hipótesis o mensaje principal. Pero esa interrelación no puede ser de tal nivel que se confundan en muchos puntos, que se solapen. ¿Por qué? Porque cuando tratemos de desarrollar cada uno de estos argumentos, la persona que nos esté escuchando va a percibir cosas que ya le suenan, no va a tener la facilidad o la claridad de separar en su cabeza esos argumentos que le estamos dando. Otra cuestión importante, que es un tanto sutil, pero que veremos en las prácticas y en los ejemplos, es que todos los puntos clave deben tener un peso similar a la hora de sostener la argumentación. Tema importante: no confundamos los puntos clave con sus ejemplos. En ocasiones, como justificación para ese mensaje principal, contamos algo que le ocurrió al amigo de un amigo. Eso forma parte de la argumentación del punto clave, del tercer componente de esta estructura. No es un punto clave por sí mismo.
Imaginemos que hemos solucionado los problemas anteriores y ya nos estamos aproximando a una estructura de puntos clave más equilibrada. Aquí vamos a ver este problema que, como decíamos, es más sutil y es una cuestión de matiz, pero es igualmente relevante y también puede impactar de manera negativa en la percepción del discurso por parte de nuestra audiencia. El primer argumento sería: el mundo del trabajo está cambiando mucho debido al impacto de los desarrollos tecnológicos. Es correcto y nos está apuntando a esa parte del tema principal que nos dice en el mundo actual. ¿Correcto? ¿Cuál es el problema del mundo actual por el que las personas necesitan desarrollar habilidades emprendedoras? Que los desarrollos tecnológicos están impactando en el mundo del trabajo tal y como lo conocemos. Tenemos un segundo argumento, que es que las habilidades emprendedoras facilitan a las personas la adaptación a los rápidos cambios del entorno. También correcto, es la otra parte del mensaje principal, la que hace referencia a cómo las personas se pueden ver empoderadas o pueden ver facilitada su transición o su adaptación a ese nuevo entorno laboral. Pero llegamos al argumento 3, que nos dice: muchas personas que pierden su empleo después de los 45 años no logran encontrar otro y se ven obligadas a emprender. Lo primero que apreciamos es que es mucho más específico, es mucho más concreto que los anteriores y precisamente por eso no tiene el mismo nivel de impacto, de justificación de la tesis principal. Y además aquí se suma el otro problema que veíamos. En realidad esto puede ser o puede servir como ejemplo, como caso específico de algún punto clave, de algún argumento de orden superior, pero no es por sí mismo un argumento. Lo vamos a ver más claro cuando veamos una posible opción de estructura de puntos clave equilibrada para este tema que hemos propuesto. ¿Cuál es el número ideal de puntos clave? Depende. El ideal es el que realmente ofrece los argumentos suficientes para sostener ese mensaje principal. Pero por claridad, por agilidad del discurso, no conviene que sean demasiados. Un número ideal aceptable podría estar entre 3 y 5. ¿Cuál sería una posible forma de generar una estructura de puntos clave equilibrada que no se vea afectada por los problemas que acabamos de ver? En primer lugar, hay que dejar claro que no hay una única posibilidad. Depende del enfoque que le queramos dar, de los temas que nos interese tratar. Aquí vamos a proponer una que en principio respondería a lo que hemos planteado. Los distintos puntos clave son lo bastante diferentes entre sí, son equilibrados y sirven como justificación a esa hipótesis o tema principal, que era explicar por qué en el mundo actual todas las personas se beneficiarían o necesitan desarrollar habilidades emprendedoras. El primer argumento sería, por ejemplo, que el trabajo seguro para toda la vida es una especie en vías de extinción. El segundo, que, por otra parte, los avances tecnológicos están abriendo nuevas oportunidades que permiten a las personas generar ingresos de manera directa. Y un tercer argumento sería que las habilidades emprendedoras aportan la flexibilidad necesaria a las personas para que puedan adaptarse a esos entornos cambiantes en los que hay tanto aspectos negativos, como el que se planteaba en el argumento 1, como positivos, que son los que veíamos en el argumento 2. Pero no vamos a limitarnos a quedarnos aquí, porque aún no hemos visto el tercer componente. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los ejemplos, los datos o las anécdotas que podríamos incluir en cada uno de estos argumentos para soportar estas afirmaciones? Porque mientras no los desarrollemos con esos datos o con esos ejemplos, no dejan de ser opiniones o afirmaciones con las que otras personas pueden o no estar de acuerdo. Por ejemplo, para el argumento 1, el trabajo seguro para toda la vida es una especie en vías de extinción, podríamos
aportar datos sobre el impacto que está teniendo la digitalización en la pérdida de empleos tradicionales. Y también podríamos aportar datos sobre la pérdida de empleo y las posibilidades difíciles de recolocación en personas mayores de 45 años. ¿Cómo podríamos soportar el argumento 2, que dice que los avances tecnológicos están abriendo nuevas oportunidades para generar ingresos? Podríamos brindar ejemplos de éxito en la economía colaborativa que ponen en contacto de manera directa a los consumidores con sus proveedores, y también podríamos aportar datos y ejemplos sobre el mayor acceso de las personas a las nuevas tecnologías, vinculado, por ejemplo, a la reducción de los costos en muchas de esas tecnologías por el mayor perfeccionamiento, la mejora de la conectividad, etc. El argumento 3 podríamos justificarlo, por ejemplo, con ejemplos de éxito en la adaptación del modelo de negocio a cambios en el contexto, contando casos y supuestos de empresas que han conseguido notar los vientos del cambio y adaptarse a ellos. O también podríamos comentar o desarrollar los resultados de las investigaciones que se han realizado sobre la importancia que tienen las habilidades blandas y la gestión emocional en el éxito empresarial, y que son parte de esas habilidades emprendedoras que las personas necesitan en el mundo actual. Y por último, tengamos en cuenta que esta estructura se puede repetir el número de veces que sea necesario dentro de un discurso. Esto responde a una unidad de contenido dentro de lo que queremos transmitir, pero dentro de una intervención pública que hagamos pueden ser necesarias varias de estas unidades de contenido. Si el discurso es muy largo, puede que quepan 3, 4, nunca deberían ser demasiadas, porque mucha información en un mismo acto de comunicación suele ser contraproducente. Ahora ya tenemos una primera aproximación a esta estructura de puntos clave. Nos va a permitir organizar las ideas con un doble objetivo. Por una parte, la audiencia va a saber en todo momento dónde está, lo cual le va a permitir seguir nuestros argumentos, nuestro poder de información, de persuasión, de transmisión de ideas será muy superior, y a nosotros nos servirá para adaptarnos a cualquier tipo de incidente que ocurra en el entorno. Un fallo técnico, que nos digan de repente que tenemos menos tiempo disponible del que pensábamos, lo cual ocurre con frecuencia. Todo esto se puede solventar muchísimo mejor y con mucha más tranquilidad para nosotros cuando tenemos en la cabeza clara esa estructura de puntos clave. Eso no significa que tengamos que saber de memoria lo de dentro. De hecho, es mucho mejor no saberlo y ser capaces de expresarse con naturalidad en cada momento. Pero la estructura es nuestro ancla, y con ese ancla nunca nos perderemos, ni la audiencia ni nosotros.